Hola, hola, muy buenas tardes para todas las personas que ya se están conectando. ¿Cómo están? Hola, Lugari. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar entonces que se vayan conectando otras personitas y ya en 2 minutos damos. Perfecto. Listo, entonces mientras nos pueden comentar los que quieran, desde qué ciudades están, nos van escribiendo ahí. Y ahorita ya al final vamos interactuando un poquito con ustedes. Muchísimas gracias de antemano pues a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que se agendaron. De verdad estamos súper felices de estar acá compartiendo con ustedes en este en vivo. Yo creo que ya pues para respetar el tiempo de las personas que se conectaron súper puntual, vamos a iniciar. Entonces, nada, primeramente presentarles a la persona que tenemos hoy acá, que nos va a presentar esta temática tan interesante sobre las visas de estudiantes, sobre cómo podemos ir a estudiar a Estados Unidos o a Canadá. Decirles que Guillermo es un abogado especialista en Derecho Público, es maestrante en Gerencia de Empresas, un docente universitario además, un asesor de entidades públicas y además el representante legal de la empresa de la cual ustedes están viendo el live el día de hoy, que es Bonafide SAS, que es pues una empresa que se dedica al tema de los servicios jurídicos y asesorías en el tema migratorio. Entonces el día de hoy el tema está súper interesante, como les decía, para todos aquellos que han soñado con ese tema pues de irse al extranjero. Entonces, bueno, nada, quería darte la palabra entonces, Guillermo, para que les cuentes a ellos un poquito más sobre quién eres y lo que nos vas a comentar un poquito hoy. Dale, perfecto, Luisa, muy amable, muy gentil por tus palabras. Pues mi nombre es Guillermo Álvarez, soy abogado, como lo estás diciendo, abogado colombiano. Tengo una experiencia en el derecho público, muchos años trabajando con entidades públicas. He sido también docente universitario, experiencia que me encanta o he ejercido por también ya larguitos años en las universidades y en entidades donde pues, me han invitado también a realizar algún tipo de conferencia, algún tipo de charla. Además de eso, pues estamos en este tema actualmente del derecho migratorio, de todo lo que tiene que ver con la migración hacia Estados Unidos o hacia Canadá. Bonafide, Servicios Jurídicos y Migratorios SAS, es una empresa de abogados colombiana, muy importante pues tener en cuenta eso. Nosotros somos una empresa de abogados colombiana legalmente constituida, que trabaja los servicios jurídicos aquí en nuestro país y los servicios migratorios, ojo a esto que voy a decir, en alianza estratégica con dos empresas también que son muy expertas en el tema migratorio. Una ubicada en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, y la otra ubicada en la ciudad de Edmonton, provincia de Alberta, Canadá. Esas son dos empresas que nos garantizan a nosotros 100% que son expertos en el tema migratorio, a que los clientes que lleguen a nosotros tengan la tranquilidad de que queden en buenas manos. Y con personas expertas en la materia y que tienen de alguna u otra vez esa responsabilidad en los temas que se les están encomendando. Es importante hacer esa aclaración porque pues suele confundirse con este tema de redes sociales a que nosotros somos una institución educativa, no somos una institución educativa. Lo otro también importante para aclarar es que además de que no somos institución educativa, tampoco somos una agencia de viajes. Eso es bien importante aclararlo para que las personas que están ahí en esos momentos conectadas entiendan pues el motivo o la actividad que nosotros desarrollamos o ejecutamos aquí en Colombia. Básicamente es eso, Luisa. Nosotros trabajamos el tema migratorio en alianza estratégica con la empresa de abogados que está ubicada en Miami, con otra empresa de consultores que están acreditados también en Canadá, más exactamente en la provincia de Alberta. Ok, listo, Guillermo. Bueno, gracias. Ya nos acabas pues de como decirnos como esa duda que todos teníamos, dónde está domiciliada, también pues
súper válido aclarar de que no es una empresa que se dedique, pues, en este caso una agencia, sino que estamos haciendo todo el trámite del tema migratorio, en este caso la visa y demás. Bueno, Guillermo, pero vamos a hacer un poco más interactivo este live. Yo creo que muchas de las personas que estamos acá, una de las cosas que siempre nos preguntamos es como, bueno, ¿por qué es bueno estudiar en Estados Unidos? O sea, como que todos queremos de pronto en algún momento, ay, sería chévere estudiar en el extranjero, pero no entramos de pronto a ahondar un poquito más por qué es bueno o qué beneficios nos traen estudiar tanto en Estados Unidos como en Canadá. No sé si nos puedas contar un poquito más de cada una para que las personas pues vayan entendiendo, vayan de pronto expandiendo también la visión, porque de pronto a veces todos pensamos en Estados Unidos, pero de pronto Canadá quizás no tanto, o de pronto algunos más inclinados por Canadá, pero de acuerdo a lo que tú les digas, pueden de pronto cambiar como esa visión y abrirse más como al panorama. Exacto, mira, la verdad, este tema es muy apasionante y gusta mucho, pero muchas personas con las cuales yo tengo la posibilidad de interactuar, estas personas pues, ven ese tema como un sueño, algo como muy lejano, algo como imposible, y la verdad que lo que nosotros queremos hoy decirles a las personas que están en estos momentos conectadas es que este es un sueño que es posible de alcanzar. Es una mentira, hay que desmitificar el tema de que las personas que estudian en Canadá son las personas que tienen buenos recursos, las personas que están hijos de empresarios, no, eso es una mentira. Cualquier persona puede ir a estos países a estudiar. Hay muchas posibilidades. Yo explicaba ayer a un grupo de personas con las cuales estaba reunida la posibilidad de acceder a becas, la posibilidad de acceder incluso también a créditos acá en el territorio colombiano. Instituciones oficiales como ICETES dan la posibilidad a los estudiantes de acceder a un crédito, a una línea de crédito que le permite lograr pues obtener la posibilidad de llegar a hacer cualquier tipo de estudio en estos países. ¿Razones? Hay muchísimas razones, Luisa. Te quiero comentar que hay muchas razones para poder hacer realidad ese sueño de llegar a estudiar a Estados Unidos o a Canadá. Pues la primera razón es la calidad de estudio, ¿no? Indiscutiblemente esos países están a la vanguardia en lo que tiene que ver con sus universidades, con sus instituciones de educación superior, con las instituciones técnicas. El estudio es muy, muy importante. Son instituciones que se destacan a nivel no solamente de país, sino también se destacan a nivel mundial. Ahora lo vimos como en el tema de la investigación con pues, la situación del COVID-19, esa pandemia que tuvimos, como las universidades canadienses, y ojo, las universidades americanas estuvieron a la vanguardia de lograr posicionar y lograr encontrar la cura para esta terrible enfermedad. Entonces, es algo importante tener en cuenta que primero es la calidad de la educación a la cual usted va a acceder. La segunda razón que yo he identificado es el plus que usted va a tener, el plus que usted va a tener ahí en su hoja de vida, porque pues usted va a una institución pública o privada y que vea en su palmarés, en su currículum vitae, en su hoja de vida que usted está ahí y que tiene un estudio técnico, un estudio de pregrado, un estudio de posgrado en alguno de estos países, pues eso es un tema que le va a permitir a usted posicionarse respecto a otras personas que de pronto no tienen esa posibilidad. Y la otra razón, que quizás es la razón por la cual están muchas personas hoy acá, es la razón de que a través de estudio, oígase bien, a través de esa forma de estudio, nosotros como extranjeros, como ciudadanos extranjeros, podemos encontrar una vía de obtener una residencia permanente o en Estados Unidos o en Canadá. Esas razones o esas vías o esos caminos que hemos identificado las personas que tenemos algún tiempo de estar trabajando en este tema y de estar pues muy pilosos investigando, pues he logrado identificar que hay unas vías y unos caminos que nos permiten a nosotros encontrar la posibilidad de tener una residencia permanente o en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, esas opciones son unas opciones que están ahí, que son reales, que no son mentiras, que es una realidad, que yo a través de estudio puedo obtener una residencia en Canadá y que también, ¿por qué no? A través de estudio puedo obtener una residencia en Estados Unidos. Óigase bien, son caminos, no es que a través, llegando con usted con un estudio, porque también quiero aclarar, ya usted tiene la residencia permanente, no. Pero ese es el camino y esa es la vía que le permite a usted llegar a obtener la residencia permanente, bien sea en Estados Unidos o en Canadá.
No te estamos escuchando, Luisa. Ay, qué pena, había silenciado para que se Ok, pudiera escuchar mejor. Bueno, dale. como les decía, pues súper importante tener en cuenta eso que nos decía Guillermo, que es ese primer pilar para poder nosotros obtener la residencia. Incluso muchas personas pues no saben esto, realmente pues para mí también incluso fue algo nuevo escuchar de que a través de un programa académico yo podía como iniciar ese primer paso. Entonces de verdad que es súper interesante tener en cuenta este término y con base a lo que nosotros estábamos hablando sobre programas académicos, las puertas que estos programas nos abren, pues también es importante la pregunta sobre qué programas académicos nos ofrecen, ¿no? Porque de pronto no tenemos muy clara esa parte, entonces no sé si nos puedes dar algunos ejemplos o pues no sé qué. Claro, por supuesto. Eso es una charla, eso es un diálogo entre dos, ¿sí? Y es la forma pues, como muy práctica y muy a lo concreto, que es lo que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Sin nada de tecnicismos, de que la calificación, de que el sí, que el CICR, que tantas cosas, no, vamos a hacer eso, eso es un lenguaje que las personas que están ahí al otro lado entiendan, porque pues es la idea de este espacio académico de demostrar a las personas que pues hay unas opciones y unos caminos. Entonces, en cuanto a los programas académicos que me estás preguntando, hay también sin número de programas académicos. Por ejemplo, desde un simple curso de inglés, óigase bien, desde un simple curso de inglés usted puede obtener ese camino que yo le estoy contando. El otro programa que se puede estudiar son diplomas, son certificaciones, son técnicas, son pregrados, son posgrados, es una infinidad de programas académicos de oferta que tienen estas instituciones a nivel país, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que te permiten a la persona llegar a estudiar cualquier tipo de programa. Lo que usted tiene es que es identificar su programa, identificar cuál es su requerimiento, qué es lo que usted quiere, cuál es su necesidad y de acuerdo a esa necesidad llegar a ubicar esa institución educativa que es la primera puerta que usted tiene que tocar es la institución educativa que es la que le va a permitir a usted sí o sí, pues le va a abrir la puerta para que usted pueda llegar con un curso, con una carta de aceptación, poder llegar a obtener pues el siguiente paso, que es el paso que le permite llegar al país, que es la respectiva visa. Entonces, retomamos la idea, un curso de inglés, un curso de francés en el caso de Canadá. Recordemos que Canadá es un país pues, que tiene esa condición que tiene dos idiomas oficiales, tiene el idioma inglés en algunas provincias y tiene el idioma francés en algunas provincias, entre estas las más destacadas es Quebec. Y esas posibilidades están ahí, están latentes. También las certificaciones que son programas de año, ¿sí? Que se pueden estudiar en un año, los diplomas o certificaciones que también se pueden estudiar de 1 a 2 años, un pregrado que pues allá estamos hablando de 3 años, máximo 4 años, y ya los posgrados que también son programas que se pueden hablar de 1 año, de 2 años, de 3 años en el caso, 4 años en el caso ya de un PhD, ¿no? Entonces, hay una infinidad de programas académicos que yo puedo entrar a consultar, entrar a investigar y que nos permiten a nosotros llegar a esos países a través del estudio. Algo que yo quiero comentarles, mire, si bien es cierto, nosotros no somos una institución pues, educativa, somos una empresa de servicios jurídicos y migratorios, pues yo repito, siempre, no me cansaré de decirlo, nuestros aliados en Canadá tienen convenios con muchas instituciones, con más de 80 instituciones educativas en Canadá, que nos permiten a nosotros también, pues, de pronto trabajar lo migratorio y a través de lo migratorio, pues, enlazar el tema educativo, ¿no? Ellos son consultores y tienen esa posibilidad en Canadá, que le permiten a la persona, a nuestro cliente, pues tener la posibilidad de que si él no escogió o no encontró una escuela, pues pueda también consultarnos nosotros para que a través de ese enlace, de esa estrategia, pues nosotros también le podamos a ese cliente que llega a tocar nuestras puertas la posibilidad de mostrarle también opciones de estudio en nuestros países. Es bien importante pues tener en cuenta ese tema, ¿no, Luis? Sí, sí, justo esa era la pregunta que seguía porque pues muchas personas de pronto dirán, bueno, sí, pero nosotros de pronto, ¿cómo hacemos para saber de pronto si esta institución es la más indicada o qué instituciones pueden tener el programa? Y con base a eso, bueno, no sé si de pronto nos puedes contar qué precios pueden tener
un programa académico tanto en Estados Unidos como en Canadá, que es otra pregunta bien importante porque pues las personas de pronto pensamos como no, pero es que me sale más barato estudiar un curso de inglés acá en Colombia, pero pues realmente pues en el tema de speaking las personas no salimos pues realmente como muy preparadas, entonces es como muy importante no solo comparar los precios, sino también la ganancia que vamos a tener en cuanto al manejo del idioma. Entonces no sé qué nos puedas contar sobre los precios. Bueno, reiterando a las personas que están conectadas que no somos una institución educativa, se ha hecho un análisis de los precios que actualmente ofrecen muchas instituciones, valga la redundancia, educativas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y yo les puedo dar a ustedes una aproximación de cuánto puede costar un programa académico. Por ejemplo, los cursos ingleses en Estados Unidos. Hablemos primero del territorio americano. Vamos a hablar primero de Estados Unidos. Un curso de inglés de Estados Unidos puede oscilar entre los $1,800 americanos, óigase bien, semestre, ¿no? Semestre. Aclarar eso. Que es importante tener en cuenta el semestre, porque recuerden ustedes que no es lo mismo aprender usted un idioma en el país, pues donde se habla siempre el idioma, a aprenderlo en su país de residencia. Entonces es bien importante y es ese valor agregado que donde usted tiene que empezar a sopesar si sirve o no me va a servir. Entonces tenga en cuenta usted que un semestre puede estar costando en Estados Unidos, podemos empezar con una base de $1,800 americanos. Esa base puede estar oscilando entre los $1,800 y los $5,000 americanos. Ese es un promedio de lo que podemos conseguir, de lo más económico que se puede conseguir en Estados Unidos. Desde luego, pues dependerá de su presupuesto, de su planeación. Siempre yo invito a las personas a que antes de iniciar a nuestros clientes que han llegado y que pues tienen ese sueño, que llegan primero a consultarnos, siempre yo los invito a que tengan presente que de este tema migratorio debe estar precedido de una planeación. Debe ser una planeación juiciosa, rigurosa y una planeación que le permita a la persona no llegar a estrellarse en esos países, porque ese es otro tema y ese es otro punto que yo quiero tocar acá. Hay que desmitificar el tema de que tampoco pues no es muy difícil llegar a esos países, pero, óigase bien, también usted tiene que saber que esos países también, el nivel de vida de ellos es también un poco más elevado que los países donde nosotros estamos viviendo. Entonces, eso es un tema de planeación. La persona que tome la decisión de acceder a ir a estudiar a esos países tiene que ser una persona que debe planear, y por lo menos yo invito que a las personas que tienen las ganas, que quieren llegar a estudiar a Estados Unidos, acá, por lo menos ese proceso y esa planeación tienen que hacerla un año antes de irse a esos países. Por lo menos recomiendo un año antes, y la experiencia me permite a mí decir que un año antes usted tiene que iniciar ese proceso, por todas las cosas. Primero, porque usted tiene que buscar una educación educativa, las instituciones educativas para poder aplicar pues, tienen alta demanda y pues va a tener que usted retrasarse en el aspecto para que sea admitido. Segundo, en lo que tiene que ver con el tema de la migratorio ya formal, legal, en la posibilidad de que yo llegue a ese país, pues tengo que saber que sí o sí yo tengo que entrar a ese país con una visa, porque estamos hablando en este caso de dos vecinos que exigen visa a los colombianos. A mí alguien me decía, pero bueno, hay Europa que la visa ya no exigen visa. Bueno, esa es otra posibilidad. Lo único es que nosotros como empresa tenemos alianzas estratégicas con esos dos países, tanto con Canadá como con Estados Unidos. Entonces, por eso es un programa que se debe planear a un año por lo menos. Segundo, en el tema de los pregrados o los posgrados, he identificado que oscila el año, mire bien que estamos hablando por año, en este caso ya de pregrado posgrado, entre los $20,000 y $60,000 americanos. Eso el año, ¿sí? De pregrado o posgrado. Y en el caso de los cursos intermedios, que son los cursos que cualquier persona puede perfectamente ir a hacer en 6 meses, en un año, podemos estar hablando entre los $2,000 o los $12,000 americanos. Es más o menos lo que yo he podido concretar, o según mi estudio, pues me ha llevado a tener esa conclusión en cuanto a lo que tiene que ver con los estudios en esos países. Ahora bien, vamos al otro país, que es Canadá. Quizás Canadá es un poco más accesible en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema cambiario con nuestro país, porque pues usted sabe que el dólar americano es un poco más costoso respecto al dólar canadiense.
Estamos hablando que actualmente el dólar americano, con todo este tema que está sucediendo en el mundo, está ya en los $3.800, mientras que el dólar canadiense puede estar en una tasa de cambio representativa de $3.200. Entonces, por eso, muchas personas cuando llegan a consultarnos, siempre pues dicen, oye, no, más económico es Canadá, ¿no es cierto? En el tema de Canadá, pues vamos a hablar que Canadá también ofrece unos cursos económicos de inglés muy económicos, pues podemos estar hablando de $4.000 a los $10.000 los 4 o 5 meses. De los pregrados y posgrados podemos estar hablando entre 20.000 y 30.000 el año, 20.000 y 30.000 el año. Y los cursos intermedios, que son las certificaciones de los diplomas, podemos estar hablando entre los 15.000, entre los $5.000 y los $20.000 canadienses, óigase bien, canadienses, y en este caso es por año. Tener muy presente que allá se paga en algunos casos por semestre o por ciclo y en otros casos por año. Pero Canadá también permite estudiar, en este caso, el idioma inglés por semanas. Por semanas. Ahí también es importante pues decirlo y que las personas conozcan que también yo puedo pagar un curso de inglés por semana. ¿Bien? Sí, súper importante. Bueno, Guillermo, ahora otra pregunta que me surge es ¿qué requisitos debe cumplir una persona para poder estudiar, bien sea en Estados Unidos o en Canadá? Importantísimo. Luisa, yo creo que acá llegamos al centro o al punto de lo que se quiere con este diálogo que estamos teniendo. Y este live. Bueno, los requisitos, yo creo que las personas que están en este momento escuchando pues van a quedar como sorprendidos. Básicamente son tres requisitos. El primer requisito es que usted tenga un pasaporte. ¿Sí? Fundamental. Si no tiene pasaporte, no vas a hacer nada. ¿Sí? Primer requisito, entonces, tenga en cuenta que usted tiene que tener un pasaporte. Ese pasaporte, lógicamente, tiene que estar vigente y que la vigencia no tenga un mínimo inferior de caducidad de 6 meses. El segundo requisito es que usted tenga o sea aceptado por una institución educativa, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Obligatorio, y les voy a explicar por qué. Porque cuando yo tengo aceptación de una institución, es en ese momento cuando yo puedo ir a tocar la puerta de mi embajada, bien sea la embajada canadiense o la embajada estadounidense. Si yo no tengo una falta de aceptación, va a perder usted la plata, las tasas que implican poder aplicar a una visa de estudiante. Necesariamente tengo que tener sí o sí, en el caso de Estados Unidos o en el caso de Canadá, una carta de aceptación. Y les voy a explicar algo muy breve. En el caso de Estados Unidos, usted antes de ir a la embajada o a hacer su aplicación en línea, o llevarla personalmente o enviarla físicamente, debe tener una aceptación, debe tener esa aceptación porque después de que usted tenga esa carta de aceptación, la misma institución educativa, bien sea un college, bien sea una universidad o una institución técnica, tecnológica, debe a usted entregarle un formato que se llama el formato I-20. Ese formato I-20 es el que me permite anexarlo a la solicitud de visa en el caso de Estados Unidos. Estoy hablando del caso de Estados Unidos. Entonces, tengan muy presente que ese segundo punto que yo estoy explicando, que tiene que ver con la carta de aceptación, es fundamental. Lo mismo en el caso de la embajada canadiense. Ellos, para usted aplicar a una visa de estudiante, debe sí o sí tener la aceptación de esa institución educativa que le está abriendo la puerta. A mí me preguntan, bueno, ¿y esa carta qué porcentaje es de la visa? Yo diría que el 80%. Sí, el 80% porque ahí viene otro punto importante, los recursos financieros. Y eso siempre que tengo algún consultante aquí en nuestra empresa, siempre me pregunta, bueno, ¿y cómo es el tema de los recursos financieros? ¿O cómo es ese juego? ¿Cómo entro yo a jugar para poder llegar yo a esos países y para que a mí me otorguen o califique para que me acepten la visa? Entonces ahí es donde quiero explicar algo importante. Miren, después de que yo ya identifico mi institución educativa o el programa que yo voy a estudiar, yo tengo que ir a tocar la puerta de esa institución y ir a demostrarle a esa institución, primero, que yo tengo el idioma, óigase bien, el idioma, y en ese caso puede ser el idioma inglés o el idioma francés, en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos el idioma inglés. Ojo, hay una excepción,
Y yo sé que todas las personas que están conectadas saben cuál es la sección. La sección es el idioma, si yo voy a ir a estudiar francés o voy a ir a estudiar inglés. Lógicamente ahí no me van a pedir un idioma. Pero si yo voy a estudiar, voy a decirle a la embajada canadiense o americana, hey, yo quiero ir a estudiar un pregrado, yo quiero ir a estudiar un posgrado, yo quiero ir a estudiar una técnica, un diploma, ellos automáticamente le van a decir, listo, ¿dónde tiene la prueba de suficiencia del inglés? ¿Dónde tiene la prueba de suficiencia del francés? Y ahí pues tenemos nosotros que tenemos que decir, o tenemos un TOEFL, o tenemos un TOEFL, o tenemos un IELTS. Esas son las tres opciones que permiten esas instituciones educativas para que yo pueda ir a tocar la puerta a esa embajada y decirle, bueno, sí, yo tengo esa posibilidad de ir a estudiar, pero yo también sé el idioma. ¿Qué nivel debo tener? ¿Qué nivel debo tener? Porque ese es el otra situación que también es importante tener en cuenta. El nivel que debo tener, si quiero ir a estudiar a esos países, es un nivel intermedio, en que cualquiera de esas 13 pruebas de suficiencia del idioma inglés o el idioma francés le permite a usted decir que usted tiene un nivel intermedio. Si usted no tiene un nivel intermedio, un nivel básico, no toque la puerta, va a perder plata. ¿Sí? Porque esos estudios también los cobran las universidades, ¿no? Esos estudios también debe usted pagar la opción para poder llegar a esa universidad. El recurso financiero, y ahí es donde también quería llegar. ¿Cómo se juega con el tema financiero? Por ejemplo, si lo que yo voy a estudiar es un curso de inglés, y ese curso de inglés me dura a mí 4 meses, ¿sí? O 5 meses, yo tengo que empezar a jugar con el tiempo que yo voy a vivir allá. ¿Para qué? Para usted llegar a demostrarle a ese cónsul migratorio, bien sea en la embajada estadounidense o bien sea en la embajada canadiense, que usted tiene cómo mantenerse en ese país durante 4 o 6 meses, en el caso de que sea un curso de inglés o que sea un curso o una técnica de 6 meses. Y usted tiene que demostrarle que usted tiene cómo mantenerse todos los meses allá. ¿Por qué? Porque recuerden que para que usted le otorguen la visa, usted tiene que demostrar los recursos financieros. Y en este caso usted tiene que decirle a ellos, bueno, yo tengo cómo mantenerme allá. ¿Y cómo es ese juego? Entonces yo tengo que entrar dentro de los factores que tengo que tener en cuenta para hacer un presupuesto, es tener cuánto me vale a mí el arriendo de una habitación o de una vivienda. Segundo, además de esto, cuánto me vale a mí la manutención en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, sacar un promedio de acuerdo a las estadísticas que usted las consigue en internet, ¿sí? O de personas que hayan estado allá. Esa manutención también incluye alimento y también transporte, que lo debe tener usted también en esos 3 conceptos que yo a usted le estoy indicando. Además de esos 3 conceptos que yo les estoy indicando, pues también tiene que tener usted en cuenta que debe pagar una matrícula. Entonces, eso se lo tiene que sumar proyectado al tiempo que usted estime estar en ese país, o en Estados Unidos o en Canadá, y eso es ese factor, ese gran total es el que usted tiene que demostrar al gobierno americano o al gobierno canadiense que usted tiene cómo mantenerse. Alguien me decía, bueno, y si no tengo esa plata, ¿puedo conseguir a otra persona? Sí, perfectamente usted puede conseguir un patrocinador que puede ser su papá, que puede ser un amigo, que puede ser el jefe, que puede ser la institución donde usted trabaja, puede ser un crédito que sea aprobado. Esos son patrocinadores que le permiten a usted demostrarle al gobierno que usted tiene cómo llegar a ese país. Entonces tengan muy, pero muy presente este tema, porque es importante y uno no puede entrar a engañar a las personas. Ese sueño se hace realidad, pero por eso yo les estoy diciendo, con una verdadera planeación, y esa planeación implica sí o sí que yo tengo que también contar con un soporte, unos recursos financieros que me permiten a mí que el gobierno respectivo de los países que yo vaya a escoger me abra a mí la puerta. Bien. Okay. Y tercer punto importante, Luisa, es que después de que ya tenemos esa carta de presentación, que ya existe ese formato I-20 ya, o ese formulario I-20 que está acreditado, y que yo tengo la posibilidad de tener un respaldo financiero, alguien que me patrocine, entonces va y viene el tercer requisito, y es ir a tocar la puerta de la embajada y la puerta de la embajada americana o la embajada canadiense para decirle, oiga, ya tengo esos requisitos, por favor, recíbanme en su país y acéptenme llegar a estudiar cualquier programa o ese programa académico que yo quiero estudiar porque ya fue aceptado. Entonces, básicamente, se puede hacer un resumen, Luisa. Requisitos para estudiar. Primero, pasaporte.
Segundo, carta de aceptación de esa institución educativa. Y tercero, dentro de ese segundo requisito, recuerden que tienen que saberlo del tema del idioma, si califica o no califica, y los recursos financieros, como se los estoy planteando, que es esa fórmula que usted tiene que tener, ese presupuesto que usted tiene que tener, y demostrar cómo lo puede demostrar en cuentas bancarias, en tarjetas de créditos, en créditos aprobados. De pronto muchas personas que están ya trabajando y están laborando y de pronto piden un permiso porque en su empresa necesitan o requieren que usted estudie en inglés. Entonces, el que usted está vinculado a una empresa, bueno, una carta laboral, una asignación de una certificación de cuánto es lo que usted gana, las polillas de lo que se le pagan, bueno. Y por último, después de esa carta de aceptación, pues tendremos la posibilidad que es la visa, que en el caso de Estados Unidos, pues hay 3 tipos de visa para estudiantes, porque Estados Unidos tiene más de 43 visados, pero en el caso de la visa para Estados Unidos podemos estar hablando de una visa F1, de una visa J1 o de una visa M1. Son las 3 tipos, las 3 denominaciones de visas que existen para estudiantes en Estados Unidos. Y en el caso de Canadá, pues sí, es una visa de estudiante meramente. ¿Bien? Ok, Guillermo, sí, yo creo que quedó súper bien resumido. Obviamente siempre quedan como duditas, pero igual también decirles a las personas aprovechar el espacio del live, que vamos a estar subiendo más contenido, pues como educativo, para que ellos vayan como tomando un poco más los términos, igual pueden ir investigando y demás. Entonces, bueno, Guillermo, en base a eso, yo creo que ya concluyendo, por acá nos habían hecho una pregunta y dice que cuánto es el tiempo de duración del trámite con la empresa, ya que pues sabemos que varía mucho, y también preguntan que cuál es el tiempo de duración del programa, pero creo que esa sí ya la había alcanzado a contestar, por lo menos en el caso del pregrado, dijo más o menos como, sí, de cada programa, más o menos como unos tiempos. Entonces yo creería que contestar por acá cuál es el tiempo de duración del trámite de la visa, en este caso pues con la empresa. Perfecto, bueno, mire, el trámite es simplemente que usted tome, cuando llegan a nosotros, nos consultan, nosotros enviamos un formato, una proforma que le permite a la persona identificar qué requisitos tiene que reunir. Cuando esa persona reúne los requisitos, pues ya y pues inicia el trámite con nosotros, podemos estar hablando que el trámite para poder aplicar y llenar los formatos, los formularios, porque es bastante dispendioso, hay que diligenciar varios formatos, podemos estar hablando de unos 15 días hábiles, para aplicar. Pero vuelvo y repito, recordemos los tiempos. Si yo, por ejemplo, es algo que yo quiero, porque esto es algo ilustrativo, y eso es un espacio pues meramente académico, donde pues queremos compartir una experiencia o algo de experiencia que tenemos en el tema. Si yo quiero ir a estudiar el año entrante, en el primer semestre del año 2023 a Canadá, tengo que tener presente que ya debo iniciar el trámite. Porque debo postularme primero para que me acepten. Bueno, primero el pasaporte, ¿no? Primero saber que tengo el pasaporte, porque el tema de pasaporte ahora también en Colombia se ha prestado para una serie de situaciones bien complejas, donde un pasaporte pues son 2-3 meses para que usted le den una cita. Entonces, primero prever eso. Si ya tengo el pasaporte, entonces ir a tocar a la universidad, ir a tocar a la institución educativa, ir a tocar el college, lo que usted pretenda ir a estudiar, ir a tocar esa institución para que esa institución le abra a usted y le dé la carta de aceptación. Se demora. Por eso le digo, en nuestra empresa estamos hablando de unos 15 días hábiles para llenar las proformas y elevarlas y llevarlas a las aplicaciones que son de la embajada estadounidense, la embajada canadiense. Pero ya en el caso de las visas o de los estudios o de las aceptaciones, eso ya depende de cada quien, y eso va a depender de esa planeación que usted ha hecho. Por ejemplo, básicamente por lo menos son 5 o 6 meses o hasta un año para que usted empiece a tocar la puerta de esa institución, y que esa institución a usted le abra la puerta, ¿no es cierto? Ok, listo, Guillermo, entonces yo creo que quedó pues muy resumido, la verdad, a grandes rasgos, como los temas que queríamos tocar hoy. Muchísimas gracias pues por el espacio, pero bueno, antes de ya despedirnos, yo creo que algunas personas de pronto quedaron como con la cosita de saber, listo, muy chévere y todo lo que nos están contando, pero ¿cómo hacemos para contactar esos servicios jurídicos que también ya va a empezar a ofrecer Bonafide, que es importante que lo empecemos a decir? Y también esos servicios migratorios, ¿de dónde pueden de pronto buscarnos, aparte de Instagram, dónde más pueden contactarnos las personas? Bueno,
ya antes de decirles dónde nos pueden contactar, hay algo importante que quiero decirles a las personas que están ahí vinculadas todavía. Nos quedó faltando algo y es el tema migratorio. ¿Sí? Vamos a resolverlo de una forma muy concreta y muy rápida. ¿Sí? ¿Cómo llego yo a través de estudio? ¿Cómo llego a obtener una residencia permanente o en Estados Unidos o en Canadá? Miren, les voy a decir lo siguiente. Las personas que quieran ir a Estados Unidos a estudiar en cualquier tipo de programa académico, como lo estamos diciendo, perfectamente pueden en un futuro, ¿sí? Perfectamente pueden acceder a obtener una residencia permanente. Y se lo voy a decir cómo. Mire, primero, yo puedo a través de estudio llegar al país y conseguir una empresa que me patrocine, obtener una certificación laboral y a través de esa certificación laboral obtener una residencia permanente. Ese es el primer escenario que se puede presentar si yo llego como estudiante internacional a estudiar a Estados Unidos. El segundo escenario que se puede presentar, que yo llegue a Estados Unidos, óigase bien, eso va a sonar, va a reírse la persona que está escuchando allá, pero hay que decirlo porque pues, somos claros, y dentro de Estados Unidos consiga yo a una persona que se haga mi novia y después lógicamente yo llegue y tenga la posibilidad de casarme con esa persona. Ese a través de lo que se llama la petición familiar. Esa es otra acción o otro camino que le permite a una persona, óigase bien, que llega con esa visa de estudiante internacional obtener una residencia permanente dentro de Estados Unidos. Estamos hablando inicialmente de Estados Unidos, la primera opción, como yo les estaba diciendo, la opción de la certificación laboral, la segunda opción, la opción de la posibilidad de tener una persona con la cual pues yo tenga la opción de entablar una relación y poderme casar. Y la tercera opción, óigase bien con esta tercera opción que también la hemos identificado, y es que yo llegue como estudiante internacional, termine mis estudios y yo pueda ajustar estatus porque yo creo una empresa en Estados Unidos. Esa es una posibilidad que le permite a una persona que es estudiante extranjera poder tener la posibilidad de obtener la residencia, en este caso una residencia transitoria, que es la visa E2, visa por tratado, que le permite a esa persona crear su propia empresa, crear su propio negocio y ajustar estatus, dejar de ser estudiante internacional y convertirse en convertirse en inversor. Entonces, esas tres opciones le permiten a la persona en Estados Unidos poder perfectamente obtener o conseguir el camino de la residencia permanente, ajustando el estatus a través de esas tres modalidades. Y en Canadá existe otra forma, que es que Canadá tiene muchos programas migratorios. Entre esos hay un programa que se llama la experiencia canadiense, que es una de las tres formas de entrada express que tiene Canadá. Entonces, esa tercera forma que se llama la experiencia canadiense le permite al estudiante internacional, después de que terminó 2 años o 1 año de estudios, 3 años de estudio, 4 años de estudio, a aplicar a una residencia permanente en Canadá, teniendo en cuenta que tiene la experiencia canadiense, que ya ha vivido en Canadá y que ya esa persona perfectamente puede calificar a una entrada expresa a través de esa modalidad. Entonces, eso es algo importante porque lo dijimos al principio y es importante que las personas sepan que es la forma como podemos nosotros tocar. Ese es un tema que nosotros perfectamente podemos trabajar ahí en otra ocasión. Bueno, y para finalizar, decirles a ustedes, muchachos y personas que están ahí vinculadas, que nosotros tenemos una forma de contacto totalmente online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos una centro de experiencia, que es la página web que nos permite a nosotros pues tener la posibilidad de que las personas lleguen ahí y hagan sus consultas totalmente online. La página web es https://bonafide.com.co. En Instagram, en redes sociales nos consiguen como bonafide.sas. Desde ya les digo que dentro de 8 días estamos acá definiendo un tema, y es mirar a ver cómo también nos han preguntado y nos ha llegado muchísimas personas a preguntar el tema de cómo sacan su visa de turismo. Esto es una desbandada impresionante. Créanme que en menos de 2-3 meses
no sé si será la cosa política, no me quiero meter en política, pero ese es un tema impresionante. Muchas personas están preguntando cómo obtener una visa de turismo o para Estados Unidos o para Canadá. Entonces, de una forma muy didáctica, les voy a explicar dentro de 8 días, en este espacio, vamos a definir bien el horario para definir el tema y explicarles de una forma muy concreta qué requisitos, cuánto tiempo se me puede demorar el trámite de la visa de turismo, qué se puede hacer para poder minimizar ese tiempo de espera, que en el caso son casi 2 años y pico, en el caso de Estados Unidos, qué requisitos me piden, si aplico, tengo posibilidad de pronto apelar la decisión bueno, hay muchas opciones y muchas cosas que les voy a contar en ese otro Instagram, que es ese espacio académico que estamos teniendo acá el día de hoy. Listo, Guillermo, entonces yo creo que ya estamos más que listos. Para las personas que de pronto no saben, ahí en el perfil de Bonafide pueden encontrar un link donde pueden encontrar el acceso al sitio web, al WhatsApp, a YouTube y bueno, demás. Entonces nada, agradecerte principalmente por el espacio, por tomarte el tiempo acá pues para educarnos un poco con respecto a ese tema, porque de pronto muchas personas teníamos como conocimientos en algunas cositas, pero en otras no, entonces como que muy bueno la verdad llenar ese vacío. Muchísimas gracias entonces también de antemano a las personas que se conectaron. Esto ha sido pues todo por hoy, esperamos que nos sigan acompañando en este proceso. Vamos a empezar a subir contenido mucho más recurrente en redes sociales, entonces para que estén súper pendientes y bueno, les estaremos avisando entonces, como les comentaba Guillermo, cuál será la fecha del próximo live y cuál será entonces la temática a tratar. Gracias, Luisa, muy amable, y bueno, estamos ahí pendientes todos y bueno, muy atentos porque este tema es muy, muy apasionante y Chao, nos gusta a chao. todos. Feliz fin de semana para todos. Ok, igualmente para todos.